En 1590, un hombre desembarcó en una isla de Carolina del Norte buscando a su hija y a su nieta. Encontró la empalizada vacía y ni una sola casa en pie. En un poste, talladas en letras grandes, había una palabra: Croatoan. No había cuerpos, ni tumbas, ni restos de pelea. Antes de separarse habían acordado una señal: si tenían que irse por la fuerza, tallarían una cruz junto al nombre del sitio al que iban. En ese poste no había ninguna cruz. 115 personas desaparecieron de esa isla. Hoy vas a ver 3 cosas: por qué esa palabra tallada no es un enigma sino una dirección que casi nadie leyó bien, que apareció en 2012 debajo de un parche de papel pegado sobre un mapa de hace 4 siglos, y por qué la búsqueda sigue abierta hoy mismo, con excavaciones en 2 sitios distintos y arqueólogos que no se ponen de acuerdo. El hombre del poste se llamaba John White. No era soldado ni marino, era pintor. Lo habían mandado a América años antes con una sola tarea: dibujar todo lo que viera, y sus acuarelas de las aldeas algonquinas siguen siendo hoy las mejores imágenes que existen de esa gente antes de que todo cambiara para siempre. En 1587 volvió con un cargo nuevo: gobernador. La idea no era suya. Walter Raleigh tenía una licencia firmada por la reina Isabel para colonizar la costa de Norteamérica, y ya lo había intentado 2 veces. La primera expedición, en 1584, fue de reconocimiento y volvió a Londres con 2 hombres de la zona, Manteo y Juan Chese. La segunda, en 1585, dejó en la isla de Roanoke una guarnición de soldados. Aquella guarnición duró menos de un año. Se quedaron sin comida, dependieron de los pueblos vecinos hasta agotarles el maíz, y su gobernador terminó ordenando el ataque en el que mataron al jefe Wingina. Cuando Francis Drake pasó por la costa en 1586, los ingleses subieron a sus barcos y se largaron. Roanoke ya había fracasado una vez, y nadie pareció tomar nota. Por eso los del 87 eran distintos. No iban soldados, iban familias. 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños, con contratos de tierra firmados, herramientas, semillas y la intención clarísima de quedarse. Y no iban a Roanoke. El destino escrito era la bahía de Chesapeake, más al norte, con agua profunda para los barcos y mejor tierra para sembrar. Pero el piloto de la flota, un portugués llamado Simón Fernández, se negó a llevarlos. Los descargó en Roanoke y dijo que la temporada estaba demasiado avanzada para seguir subiendo. Nadie sabe con certeza por qué. Se ha propuesto que quería volver cuanto antes a cazar barcos españoles, que era el negocio que de verdad daba dinero. Es una sospecha razonable. No es un documento. Lo que encontraron al desembarcar tampoco ayudó. De los 15 hombres que Richard Grenville había dejado allí el año anterior no quedaba nadie vivo. Solo unos huesos. Las casas seguían en pie, pero por dentro habían crecido melones silvestres y entraban los ciervos a comer. A los pocos días, un colono llamado George Howe salió solo a pescar cangrejos con una vara. Lo encontraron en el agua, con 16 flechas clavadas y la cabeza destrozada. La colonia entendió el mensaje enseguida. Los vecinos de la isla de al lado no habían olvidado lo que habían hecho los soldados de la vez anterior. ¿Vos te habrías quedado ahí después de eso? Un mes más tarde, el 18 de agosto de 1587, la hija de White dio a luz en la isla. La llamaron Virginia. Fue la primera criatura inglesa nacida en América, y su propio abuelo la bautizó el domingo siguiente, en un sitio donde acababan de matar a un vecino a flechazos. Y entonces la colonia tomó una decisión extraña. Le pidieron a White que volviera él mismo a Inglaterra a buscar provisiones. Se negó, dejaba atrás a su hija y a una nieta de días, y sabía perfectamente cómo se iba a leer eso. Insistieron tanto que le firmaron un documento declarando que se iba obligado, y el 27 de agosto subió al barco. Tardó 3 años en volver. No fue culpa suya. Cuando llegó a Inglaterra, el país entero se estaba preparando para la Armada Española. La reina prohibió que ningún barco aprovechable saliera de puerto.
Todo lo que flotaba y podía disparar quedó requisado para la guerra. En abril de 1588 consiguió 2 barquitos que nadie había querido para la guerra y zarpó igual. En mitad del Atlántico los abordaron unos corsarios franceses. Les robaron la carga, hirieron a White y los mandaron de vuelta a casa. Ese fue el segundo intento fallido. Llegó por fin el 15 de agosto de 1590, a bordo de un barco corsario que lo llevaba de pasajero y que iba a lo suyo. 3 días después, el 18, pisó la isla. Era el tercer cumpleaños de su nieta, y ya sabes lo que había en el poste. El sitio estaba desmontado con orden. Las casas no estaban quemadas, estaban desarmadas, tabla por tabla. Alrededor habían levantado una empalizada nueva y alta, hecha con troncos enteros, más parecida a una fortificación que a un cerco de huerta. Y en la arena aparecieron los baúles del propio White, desenterrados y abiertos, con sus mapas y sus armaduras pudriéndose bajo la lluvia. Ahora, esa palabra. Croatoan no era un conjuro ni un código secreto. Era el nombre de una isla que estaba a unos 80 kilómetros al sur, la que hoy se llama Ateras, y era también el nombre del pueblo que vivía en ella. Y ese pueblo era el único aliado firme que los ingleses tenían en toda la costa, era la gente de Manteo, el hombre que había estado 2 veces en Londres. La palabra tallada nunca fue un misterio. Era una dirección. Entonces, ¿por qué no fue a buscarlos? Lo intentó. Levaron anclas rumbo a Ateras y les cayó encima una tormenta que les hizo perder 3 anclas y casi los tira contra la costa. El capitán del barco, que mandaba de verdad, decidió poner rumbo al Caribe a pasar el invierno. Nunca volvieron. White murió unos años después en Irlanda sin haber vuelto a ver a su familia. De ese final queda una carta que White le escribió al geógrafo Richard Hakluyt en 1593. Es un texto corto y contenido, en el que admite que ya no puede hacer nada más y encomienda a los suyos al amparo del Todopoderoso. Es lo más parecido a una despedida que existe en todo este caso. 17 años más tarde, los ingleses volvieron a esa costa y fundaron Jamestown. Y desde el primer día preguntaron por ellos. Las instrucciones que traían de Londres decían expresamente que buscaran a los supervivientes de Roanoke. Lo que empezaron a oír era inquietante. William Strachey, el secretario de la colonia, escribió que Powhatan había reconocido ante los ingleses haber mandado matar a un grupo de gente que vivía con una tribu vecina. Y anotó además otra cosa distinta, que en un sitio llamado Ritanoe había 4 hombres, 2 muchachos y una joven inglesa trabajando el cobre para un jefe local. Ninguna de las 2 historias tiene un segundo documento que la respalde. Hay además un dato que no es un testimonio de nadie, sino un anillo de árbol. En 1998, un equipo midió los anillos de cipreses muy viejos de esa zona y encontró que entre 1587 y 1589 hubo la peor sequía en 800 años. Justo esos 3 años. Justo esa costa. Los colonos habían desembarcado en un sitio que en ese momento no podía alimentarlos, ni a ellos ni a la gente que ya vivía ahí. Y ahora la parte que casi arruina el caso entero. En 1937, un hombre se presentó en una universidad de Georgia con una piedra que decía haber encontrado en un pantano. Tenía grabado un mensaje firmado por Eleanor Dare, la hija de White, contando la muerte de su marido y de la niña. En los 4 años siguientes aparecieron 48 piedras más, cada vez con más detalles y cada vez más lejos, marcando una ruta tierra adentro. Un periodista siguió el rastro en 1941 y encontró al hombre que las estaba fabricando y cobrando por cada una. El fraude hundió el asunto durante décadas. A partir de ahí, cualquier investigación seria sobre Roanoke arrastraba olor a piedra falsa. Si una sola de esas piedras fuera auténtica, cambiaría toda la historia. ¿Qué te parece más creíble? ¿Que las 49 sean falsas de principio a fin, o que alguien montara un fraude encima de una piedra que sí era de verdad? Déjamelo en los comentarios antes de seguir, porque lo que viene ahora sí tiene pruebas materiales detrás. Porque en 2012 pasó algo con un mapa. John White, además de gobernador, había dibujado la mejor carta que existía de aquella costa.
El original se guarda en el Museo Británico. Y alguien reparó por fin en que tenía dos parches de papel pegados encima, del mismo papel que el mapa, casi invisibles a simple vista. Cuando lo pusieron sobre una mesa de luz, uno de los parches dejó ver lo que escondía debajo, el símbolo de un fuerte, dibujado a tinta y realzado con rojo y azul, en un punto donde el mapa, por arriba, no muestra absolutamente nada. La desembocadura de un río, a unos 80 kilómetros tierra adentro. Un fuerte que Witte dibujó y después tapó él mismo. La lectura más razonable es que marcaba un destino previsto. Exactamente lo que no querías que leyera un espía español si el mapa cambiaba de manos. Un equipo de arqueólogos fue a ese punto exacto, en el condado de Berthier, y empezó a cavar. Lo llamaron, sin ninguna poesía, el sitio X. Lo que salió de ese suelo no es un cartel con nombres. Son fragmentos de cerámica inglesa de un tipo muy concreto, la losa de borde de Surrey y Hampshire, que se fabricó y se usó dentro de un margen de tiempo estrecho y que no aparece en los asentamientos ingleses posteriores de la zona. Pedazos de vasija en un campo arado, a 80 kilómetros de la isla de la que todo el mundo hablaba. Y mientras tanto, en la otra punta de esta historia, otro equipo estaba cavando justo donde decía el poste. En Hatteras, la isla de los Croatoan, han ido apareciendo objetos ingleses mezclados con material indígena en las mismas capas de tierra, la empuñadura de una espada, un lingote de plomo, un trozo de pizarra de escribir con su lápiz todavía al lado. Ahí está el problema. Y conviene decirlo claro, un objeto inglés en una aldea indígena no prueba que hubiera ingleses viviendo ahí. Las cosas se intercambiaban, se robaban, se heredaban, viajaban cientos de kilómetros de mano en mano. Los propios arqueólogos que excavan en Hatteras discuten con los que excavan en Berthier sobre qué significa cada hallazgo. La hipótesis que hoy sostiene más gente no tiene nada de romántica, que se dividieron. Un grupo se habría ido al sur, con los Croatoan, que era el plan escrito en el poste. Otro habría tirado tierra adentro, hacia el fuerte que el mapa escondía. Y los dos, cada uno por su lado, se habrían ido mezclando con la gente que ya vivía ahí hasta dejar de ser distinguibles. Y eso convierte la pregunta en otra cosa. Una colonia no se evapora, la gente se va a alguna parte. Durante 4 siglos se buscó un final trágico, una masacre, un naufragio, un hambre. Y lo que la arqueología viene encontrando desde hace 10 años apunta a un desenlace mucho menos cinematográfico, que sobrevivieron dejando de ser ingleses. Ese final no cabía en la historia que Inglaterra quería contar sobre sí misma. Queda un detalle que a mí me parece el más grande de todos. Witte nunca llegó a Hatteras. Y nadie más lo intentó en serio durante 4 siglos. Los primeros arqueólogos que excavaron esa isla a fondo llegaron hace apenas 15 años. 419 años después de que alguien tallara la indicación en el poste, por fin fuimos a mirar. Y esa es la parte que me sigue dando vueltas. La respuesta pudo estar escrita, en letras grandes, desde el primer día. Cuéntame en los comentarios qué te convence más, si se fueron con los Croatoan, si tiraron tierra adentro hacia el fuerte del mapa, o si hicieron las dos cosas a la vez. Si esta historia te enganchó, en el canal tenés la de otra expedición que desapareció entera, 129 hombres y 2 barcos tragados por el hielo del Ártico, y que también tardó siglo y medio en empezar a resolverse. Y si querés seguir encontrándote con casos así, suscríbete, acá sale uno nuevo cada día.